Vamos a ir a la palabra, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Así que yo le invito a abrir su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 5. Y mientras usted va buscando la palabra, alabe al Señor. Dele la alabanza. Dele la gloria. Que de su labio brote esa alabanza. Gloria a Dios. Estamos recordando que nosotros fuimos creados para la alabanza y gloria de su nombre. Amén. ¿Cuántos tienen ya la palabra? Entonces vamos a leerla y nos ponemos sobre nuestros pies para darle lectura a la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 5. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora sí los escuché. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias, Dios mío, Señor, porque nuevamente nos has dado la oportunidad de estar en tu casa y de gozarnos y de alegrarnos, de poder oír tu palabra, de poder escuchar tu consejo. Gracias, Señor. Aquí estamos con los corazones abiertos. Aquí estamos, Dios mío, con nuestros corazones abiertos y dispuestos para recibir tu palabra. Corrige lo que tengas que corregir de nosotros. Endereza todo lo torcido en nuestras vidas. Queremos, Dios mío, Señor, hacer tu voluntad. No queremos, Dios mío, solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, en tus manos pongo este tiempo. Señor, en tus manos pongo mi persona. Toma mi mente, toma mi boca, toma mi corazón. Úsame, Espíritu Santo, como una fuente de bendición para mis hermanos en esta mañana. Ato y reprendo toda fuerza contraria. Ato y reprendo toda fuerza del enemigo. Ahora mismo somos sin poder y sin autoridad en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, dando gloria a Dios. Vamos a continuar, mis queridos hermanos, con la serie Los grandes profetas de Dios. Usted sabe que hemos estado hablando sobre estos grandes hombres de Dios que fueron profetas. Amén. Y hoy vamos a hablar de uno de esos profetas conocido en la Biblia como el profeta Gad. Amén. El nombre Gad significa suerte. Y este nombre Gad no solamente lo tuvo este gran profeta del que vamos a hablar en esta mañana, sino que también fue uno de los hijos de Jacob. Fue el séptimo de los hijos de Jacob, el cual se llamó Gad, la tribu de Gad posteriormente. Alabado sea el Señor. Y este profeta Gad aparece en uno de los momentos más difíciles del rey David. El domingo anterior estuvimos hablando del profeta Natán. Gloria a Dios. Y Dios utilizó al profeta Natán para restaurar la vida del rey David después de haber cometido un pecado. Pero Dios también pone en la vida del rey David a otro gran hombre de Dios, a este profeta conocido como el profeta Gad. Alabado sea el Señor. Y lo vamos a ver en algunos momentos importantes de la vida del rey David. Este profeta nos habla aquí en versículo 5. El profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Alabado sea el Señor. Aquí nos damos cuenta que esto es uno de los momentos más difíciles para el rey David. En esos momentos todavía no era rey y estaba siendo perseguido por el rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Nos dice la palabra de Dios que Saúl lo buscaba para matarlo. Se sentía amenazado por David, porque él se había enterado que había sido ungido para que fuera su reemplazo, porque Dios había desechado a Saúl. Entonces este hombre, Saúl, se llenó de celos, se llenó de envidia,
se llenó de ira, se le amargó el corazón y comenzó a buscar a David, alabado sea el Señor, para quitarle la vida. Pero Dios usó al profeta Gad y le dijo: no te estés en este lugar fuerte, vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Entonces fíjate cómo Dios usó a Gad para darle esta palabra a David para conservar su vida. Si David no hubiese obedecido, Saúl lo hubiese atrapado y posiblemente lo hubiera matado. Entonces, lo importante que es escuchar la voz de Dios. Dios hoy nos está hablando a través de la palabra. Amén. Y es muy importante que nosotros tengamos nuestros oídos bien abiertos y nuestros corazones bien dispuestos para obedecer la palabra de Dios. Porque Dios nos quiere librar de nuestro enemigo. Dios nos quiere librar de esos peligros que nos acechan. Entonces tenemos que ser como David, oír la palabra de Dios a través del profeta. Gloria al Señor. Y David se fue de ese lugar. Vamos a ver otro escenario y vamos a ver la segunda vez que se le aparece el profeta Gad al rey David. Y vamos a verlo ahí, alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Dice: volvió a encenderse el furor de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos diciendo: ve y haz el censo de Israel y de Judá. El rey dijo a Joab, jefe del ejército que estaba con él: por favor, recorre todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz el censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Pero Jehová respondió al rey: que Jehová tu Dios añada al pueblo 100 veces más y que mi señor el rey lo vea. Sin embargo, ¿para qué quiere esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab y contra los jefes del ejército. Entonces salió Joab con los jefes del ejército de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Habiendo cruzado el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, y luego fueron a Hazer. Después fueron a Galat y a la tierra de Tajín Hosdi. Desde allí fueron a Dan, a Jaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los jabeos y los cananeos. Por último salieron hacia el Negev de Judá hasta Beerseba. Después recorrieron todo el territorio, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dijo al rey, y le dio al rey el resultado del censo del pueblo: los hombres de guerra de Israel que sacaban espada eran 800,000 y los hombres de Judá eran 500,000. El censo provoca la ira de Jehová. Vamos a ver que el rey David, ya estando casi en sus últimos años de su reinado, se le da por censar al pueblo. Amén. Se le da por censar al pueblo. Dice la palabra de Dios que mandó a llamar al general del ejército, a Joab, y le comunicó el deseo de su corazón: yo quiero censar al pueblo. Yo quiero saber con cuánta gente contamos. Pero dice la palabra de Dios que Joab, siendo un hombre también sabio, lleno de sabiduría, le dice que Jehová tu Dios añada al pueblo 100 veces más y que mi señor el rey lo vea. Sin embargo, ¿para qué quiere esto mi señor el rey? Ahí está la pregunta. ¿Para qué el rey David quería censar al pueblo de Israel? Porque esto se convirtió en pecado. Y yo me puse a pensar, yo me puse a meditar, pero ¿por qué censar al pueblo de Israel se convertía en pecado? Porque David pecó contra Dios censando al pueblo. Y vamos a ver algo muy importante, y es que en la Biblia encontramos que Dios le mandó a Moisés en algún momento censar al pueblo. Y en esos momentos, bueno, no fue pecado.
hemos podido ver que David tenía 1.100.000 hombres en Israel y en Judá tenía unos 500.000. Cuando Moisés hizo su censo, él tenía 603.000, de modo que vemos que David tiene casi 1.000.000 de personas más que Moisés. En ese momento Dios le mandó a Moisés censar al pueblo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que fue Dios el que le mandó a Moisés en esos momentos censar al pueblo. Pero en estos momentos a David se le ocurrió de su mismo corazón censar al pueblo. Entonces yo me puse a ver varias razones por las cuales creo yo que se encendió la ira de Dios y fue pecado. Entonces vamos a ver. Número 1, yo pienso que en el corazón de David había orgullo o enaltecimiento. ¿Sí? Porque dice ahí la palabra de Dios que el Señor multiplique 100 veces más el número de gente que hay, que su majestad puede verlo con sus propios ojos. Pero majestad, ¿qué importancia tiene saber cuántos hay si todos son sus siervos? ¿Por qué va a provocar su majestad un motivo de culpa para Israel? Entonces nosotros aquí en este versículo podemos ver algo de altivez, de soberbia en el corazón de David. Tal vez esa soberbia fue la que produjo el enojo, la ira de Dios contra el pueblo de Israel. Voy a ver otra razón, otra posible razón por la cual creo que se pudo haber encendido la ira de Dios, y es la falta de confianza en Dios al creer que su fuerza está en el numeroso pueblo que gobernaba y no en el Señor. Recordemos que la victoria es del Señor. Él es Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Amén. Esta es una segunda razón. Amén. Creer que su fuerza estaba en su pueblo numeroso y no su confianza en el Señor. Amén. Y sabemos que no es lo numeroso que sea el pueblo, no es lo numeroso que sea el ejército, o como dicen en otra parte de la Biblia, no por los caballos, no por la espada, es con su Santo Espíritu. Amén. Entonces ahí encontramos una segunda posibilidad, una segunda razón por la cual de pronto la ira de Dios se encendió. Y tengo una tercera. Otra posible interpretación del enojo de Dios es que el pueblo no se podía contar, porque el Señor había dicho que su pueblo sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no se pueden contar. Bien, ahí está una posible razón por la cual Dios se enojó contra David. La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Ve al mar y mira la arena que está a la orilla para ver si la puedes contar. Así de numeroso será tu descendencia. Amén. Entonces, que no se puede contar. Tal vez en ese momento David pecó por eso. Pero en Crónicas vamos a ver algo curioso. Vamos al Señor. En el libro de Crónicas vamos a ver algo. Gloria al Señor. En el versículo 21, ahora mismo se me escapa la cita bíblica. Dice: Satanás se puso en contra de Israel e incitó a David para hacer un censo en Israel. Entonces David les ordenó a Joab y a los comandantes del ejército: vayan, levanten un censo de Israel desde Berseba hasta Arán y tráiganme un informe para que yo sepa cuánta gente hay. Entonces aquí en Crónicas encontramos algo interesante, y es que dice la Biblia: Satanás se puso en contra de Israel e incitó a David para hacer un censo. Entonces aquí nos damos cuenta que aquí ya está la mano siniestra del enemigo. Dice la Biblia que incitó a David a hacer este censo. Lo incitó. En el otro pasaje que nosotros leímos, nos dice la palabra que
que fue el Señor, pero nosotros sabemos que el Señor es soberano y que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Amén. El Señor hace como Él quiere. Aquí tal vez el Señor quería castigar al pueblo por su desobediencia. Tal vez el Señor quería castigar al pueblo por su duro servicio. Amén. Tal vez castigándolo podía enderezar su caminar. Tal vez castigándolo podía hacerlo volver a Él. Usted sabe que esa es la manera de Dios obrar. Dios hace como Él quiere. Y cuando Él quiere que nosotros nos volvamos a Él, ¿qué hace el Señor? Nos castiga. Hay personas que dicen, no, Dios no castiga, Dios es amor, Dios castiga. Por ejemplo, ahí en Job capítulo 5, versículos 17 y 18 dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Ahí encontramos que Dios, ¿verdad?, castigó a Job, lo castigó, pero Job no había pecado, pero Dios quería perfeccionarlo. Recordemos las palabras de Job cuando dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Eso quiere decir que después de la reprensión del castigo que Dios le dio a Job, él mejoró. Entonces esas cosas que nos están pasando, esas cosas que están aconteciendo en nuestras vidas, mis queridos hermanos, iglesia preciosa del Señor, son para que nosotros mejoremos, son para enderezarnos, son para corregirnos, son para perfeccionarnos. Recordamos que nosotros tenemos que ser hechos a la imagen y a la estatura de un varón perfecto, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, sed perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces Él quiere perfeccionarnos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, aquí encontramos ciertos misterios en la palabra de Dios. ¿Amén? Encontramos ciertos misterios en la palabra de Dios y que el Señor, alabado sea el Señor, nos revelará esos misterios según la voluntad de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver también que la ira de Dios se enciende contra el pueblo de Dios y también se enciende contra David. Y encontramos que aparece nuevamente el profeta Gad, alabado sea el Señor. Y vamos a ver, alabado sea el Señor. Y vamos a darnos cuenta que el profeta Gad le declara 3 juicios al rey David. Alabado sea el Señor. El primer juicio que le declara el profeta Gad a David es que te vengan 7 años de hambre en tu país. O sea, ese es para que él escoja. Segundo, o que huyas durante 3 meses de tus adversarios y que ellos te persigan. Ese es el segundo juicio para que él escoja. Y el tercero es, o que haya una epidemia en tu país durante 3 días. Estas son las 3 opciones que le da Dios a través del profeta Gad a David. Lo puso a pensar, se le puso la cabeza grande, pero el rey David, en su experiencia de esa intimidad, de esa relación que tiene con Dios, él dice, voy a escoger la tercera, voy a escoger que venga la epidemia durante 3 días al país, porque él dice, porque grandes son sus misericordias. O sea, ¿qué quiso David decir ahí? Él escogía la misericordia de Dios, él escogía al Señor y no escogía caer en manos de hombres, porque él sabía que el hombre no tiene misericordia, pero él sabía que Dios es misericordioso. Entonces él escogió que vengan 3 días esa plaga sobre el pueblo. Pero ¿por qué escoge esto? Fíjate lo que es tener una intimidad con Dios, porque la intimidad con Dios nos ayuda a conocer a Dios. Cuando alguien ha tenido una intimidad con Dios, una comunión con Dios,
uno aprende a conocer a Dios. Y él sabía que Dios se iba a conmover, que Dios iba a tener compasión. Amén. Y dice la palabra de Dios que la tercera opción que David escogió llegó. Dice la palabra de Dios que comenzó a haber una plaga y una mortandad tremenda entre el pueblo. Una mortandad, la gente comienza a morir. La gente comienza a caer muerta por esa epidemia terrible. Y son 3 días. Son 3 días. La ira de Dios se ha encendido contra su pueblo, contra David. Pero dice la palabra de Dios que David busca cómo aplacar la ira de Dios. Así que dice: voy a ofrecer un sacrificio al Señor, voy a ofrecer una ofrenda, y comienza a buscar un lugar donde poder ofrecer esa ofrenda, donde poder ofrecer ese sacrificio. Y dice la palabra de Dios que llega a la era de un hombre llamado Ornán Jebuseo. Alabado sea el Señor. Y llega David ahí a la era de Ornán y le dice: necesito ofrecer un sacrificio al Señor, rápido. Y le dice Ornán: mi Señor, mi era y todos los animales están dispuestos para ti. Toma lo que necesites. ¿Y sabe qué dice David? No le ofreceré al Señor un sacrificio que no me cueste. Por precio te lo compraré. Y dice la palabra de Dios que le dio 6,000 monedas de oro. 6,000 monedas de oro por la era. Y dice la palabra de Dios que David viene, compró la era, compró los animales y le hizo un sacrificio bien grande al Señor, una ofrenda. Y esta ofrenda fue acepta. El Señor se llenó de misericordia, de compasión. Y dice la palabra de Dios que la mortandad se detuvo. Y solamente demoró un día, cuando eran 3. Cuando eran 3 días. O sea, Dios se detuvo de su ira. Dios se detuvo y tuvo compasión. El sacrificio, la ofrenda que le ofreció David fue acepta, llegó ante la presencia del Señor. Y esto detuvo su ira, esto detuvo su enojo. Y aquí vemos algo muy importante. Aquí vemos algo muy interesante, y es que cuando uno se humilla, Dios puede estar muy enojado con nosotros. Dios puede estar muy enojado contigo, airado por el comportamiento que has tenido, por el pecado que hiciste. Y Dios puede estar enojado contigo, pero si tú te humillas, si tú vienes a Dios con un corazón humillado, Dios tendrá misericordia, Dios tendrá compasión, Dios detendrá su ira. Alabado sea el Señor. Y vemos que en el libro de Crónicas dice la Biblia que se ve el ángel de Jehová, un ángel gigante. Dice que desde la tierra hasta las nubes. O sea, era inmenso el ángel que Dios había mandado. Dice que estaba con una espada. Amén. Y dice que estaba con una espada, y la espada iba ¿qué? Matando israelitas en el mundo espiritual. Pero en el mundo físico, lo que estaba matando a la gente era una epidemia. Cualquiera puede decir: no, ¿qué Dios? Eso fue una epidemia que vino, como han venido en la historia de la humanidad. Han venido muchas epidemias que han matado a la gente. En el mundo físico era una epidemia, pero en el mundo espiritual, ¿qué era? El ángel de Jehová con su espada desenvainada. Alabado sea el Señor. Y aquí vemos algo muy importante. Aquí vemos los dos panoramas: el panorama físico y el panorama espiritual. A veces nosotros, por ejemplo, vimos un accidente, alguien se mató, se estrelló en una moto, en un carro, o un bus se volcó, no sabemos, un accidente, Dios nos libre de una cosa así. Físicamente nosotros vemos que tal vez hubo una falla mecánica. Dicen de pronto, después de que comienzan a hacer un estudio de qué causó el accidente, no, fue una falla mecánica. Físicamente fue una falla mecánica. Pero en el mundo espiritual nosotros nos damos cuenta que hay espíritus, que hay demonios que pueden hacer que haya accidentes. Por eso
Ninguno de nosotros acá nos podemos creer los mejores conductores de moto, los mejores conductores de automóviles, porque hay fuerzas más allá de nuestra vista. Hay fuerzas más allá que pueden causar accidentes. Por eso uno cuando sale, uno va confiado en que Dios lo protege, de que Dios está con nosotros. Hay personas que dicen, no, que Dios va a estar conmigo. Lo que puede es mi habilidad y mi destreza para manejar. No. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay un mundo espiritual. Hay espíritus malignos que operan, que producen los accidentes, y tenemos que tener mucho cuidado. Alabado sea el Señor. A mí me da mucho temor. Ahora han tomado esta carretera de la circunvalar como una pista de motocicletas, y van los muchachos a una velocidad impresionante, paran la moto, hacen maniobras, prueban sus destrezas para darse a conocer con los demás compañeros lo hábiles que son manejando moto. Lo que no saben ellos es que están corriendo el peligro de sufrir un accidente, porque hay espíritus malignos. Hay espíritus malignos que producen, que provocan los accidentes. Entonces, en el pasaje nosotros vemos que ese ángel inmenso, desde la tierra hasta las nubes, va con su espada desenvainada matando a israelitas. Alabado sea el Señor. Pero David toca el corazón del Señor con ese sacrificio, con esa ofrenda que él hace. Hermano, y aquí vemos algo muy importante. No solamente nosotros vemos la humildad de David y su corazón, sino también que David le dio al Señor. Fíjate cómo dice David: no le daré al Señor un sacrificio, una ofrenda que no me cueste. Y le dio a un año Eusebio 6,000 monedas de oro. Alabado sea el Señor. Y esa ofrenda tocó el corazón del Señor, porque Él se despojó. Él se despojó. Fíjate, y a veces nosotros no le queremos dar al Señor. Queremos que Dios nos bendiga, queremos el favor del Señor, pero no nos despojamos. No le damos al Señor una ofrenda. Y fíjate cómo le dice David: no le daré al Señor una ofrenda que no me cueste. A veces le damos lo que no nos cuesta, damos lo que nos sobra, damos lo que nos queda, y otros ni siquiera dan. Pero aprendamos en esta mañana del rey David. El rey David, de su tesoro, sacó para el Señor y le ofreció al Señor. Amén. Le ofreció al Señor. Y esto puede mover el corazón de Dios a misericordia, y te puede sanar, te puede libertar, puede romper esas cadenas, puede romper el corazón duro de ese esposo que no se ha convertido, puede romper el corazón duro de esos hijos que no se han convertido, puede romper el corazón duro de tu abuelo, de tu abuela que aún no aceptan a Cristo. Dios lo puede hacer, pero ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de la presencia del Señor, darle al Señor también un sacrificio que nos cuesta. Alabado sea el Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor. Al Señor. Entonces, mis hermanos, aquí encontramos esta maravillosa enseñanza, y es que David siempre tuvo oídos y un corazón para obedecer a Dios. David siempre escuchó la voz de Dios. Hoy la voz de Dios está en este lugar. Hoy el Señor quiere corregir. Son dos cosas que Dios corrigió en la vida de David. Una fue su pecado que cometió con Betsabé y Uría Eteo, y el otro pecado de David fue que censó al pueblo. Son estos dos acontecimientos que son unas manchas en la hoja de vida del rey David, pero que la Biblia nos dice que todas estas cosas que le acontecieron al pueblo de Israel son un ejemplo para que nosotros no caigamos en estas mismas cosas. Aleluya. Y que Dios te quiere levantar, que Dios te quiere restaurar. Amén. Porque fíjate, el domingo anterior y este domingo Dios está hablando. El anterior fue un pecado en el área sexual. Este segundo pecado no tiene que ver con el área sexual. Amén. Ya fue un pecado diferente, ya tuvo que ver tal vez el orgullo, la altivez en David. ¿Cuál es el pecado que está cometiendo? Porque a veces nosotros decimos: no, pero yo no he pecado.
porque no he adulterado o porque no he fornicado. Pero a veces estamos pecando de otra forma. Dios se airó con David y su pecado no era de adulterio, su pecado era que había censado al pueblo y eso no estaba dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu pecado? ¿Has aceptado soborno? ¿Has sido corrupto? ¿Has tomado algo que no es tuyo? ¿Estás reteniendo el sueldo de alguien? ¿Cuál es tu pecado? El Señor en esta mañana nos está hablando a través de la historia del rey David, que él pecó contra Dios. Pero si en esta mañana tú te humillas, si en esta mañana tú le pides perdón a Dios, si esta mañana vienes con un corazón humillado ante la presencia del Señor, ten por seguro que la ira del Señor se detendrá. Y vemos algo interesante, que Dios estaba airado. Y la ira de Dios estaba llevando a que muriera mucho pueblo. Tú sabes, cuando el Señor se aira contra nosotros, viene la enfermedad, te despiden del empleo, comienzan a sucederte desastres, calamidades a tu vida, la ira de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que estoy ocultando? Pongámonos a cuenta con Dios en esta mañana. Amén. Entonces con este profeta, alabado sea el Señor, terminamos esta parte con el rey David. Gloria al Señor. Cerramos esta página en la vida del rey David, y el rey David, el dulce cantor de Israel, este gran salmista, siguió adelante, gloria a Dios. Y Dios, gloria a Dios, toma al rey David para que de su descendencia venga el Mesías prometido. Dale un aplauso fuerte al Señor.